Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. En el vídeo de hoy vamos a dar las pautas necesarias para que nunca tengáis problemas a la hora de cambiar la correa de una persiana. Así que vamos al lío. En mi caso vamos a cambiar la correa de la persiana porque está muy envejecida y sucia y queda muy mal con el blanco de la pared. Pero el proceso es el mismo en caso de que esté rota. Y lo primero que tenemos que hacer es quitar la tapa del tambor de nuestra persiana. Aquí, dependiendo del modelo de la persiana, puede abrirse de una forma o de otra. En algunos casos estará simplemente sujeta con unos tornillos y en otros simplemente es haciendo palanca, como en este caso. Según vayamos desmontando, no está de más pasar un trapito húmedo, ya que normalmente se suele acumular mucha porquería. Y en este punto tenemos dos posibilidades: que nuestra correa esté partida, o como en este caso, que todavía sea funcional. En mi caso, aunque no estaba rota, la he cortado para simular una rotura de la correa. Sea como fuere, aunque no estuviese rota, la cortaremos de la misma manera. La única diferencia es que vamos a hacer un nudo en esta parte de la correa para que no se meta hacia adentro. Luego veremos por qué. Ahora lo que haremos será quitar estos dos tornillos. Estos unen la polea con el eje de la persiana. De esta forma podremos meter un poco la polea hacia dentro del eje y sacarla de su posición. Podemos hacerlo ayudándonos de un destornillador para hacer palanca. Y ahora ya podremos ir sacando toda la cinta. Y llegará un punto en el que veamos cómo está enganchada la cinta a la polea, en este caso mediante un tornillo. Aunque también puede estar metido por una ranura como esta y hecho un nudo por la parte de dentro. En este caso, como digo, está enganchado mediante un tornillo, así que vamos a proceder a quitarlo. Y de esta forma ya hemos quitado la correa de la polea superior. Ahora ya procederemos a colocar la nueva correa, que deberá de ser del mismo ancho que la que teníamos. Y para empezar a colocarla simplemente doblaremos de esta forma la punta y haremos un pequeño corte por donde podremos meter el tornillo. Y a continuación colocaremos en su sitio la correa. Para ello introduciremos un poco el extremo por la ranura de la polea y la atornillaremos en su sitio. En este caso, como veis, el agujero era mucho más grande que el tornillo que estábamos metiendo. Esto es así porque cuando colocamos la cinta y damos vueltas con ella en la polea, cada capa va presionando la anterior, lo cual va a evitar que el tornillo salga de su lugar. No obstante, y simplemente como una medida adicional de seguridad, podemos hacer un agujero en la polea y atornillar en él nuestro tornillo. En este caso, como es un tornillo autobrocante, no necesitamos hacer taladro previo. Y con esto ya tenemos asegurada la cinta en la polea superior. Y ahora simplemente tendremos que soltar del eje los tirantes o flejes que sujetan las lamas de la persiana. Estas correas tirantes o flejes la podemos encontrar de varias formas. Por un lado tenemos los tirantes de autoanclaje. En este caso se quitan de forma manual y sin necesidad de ninguna herramienta. Por otro lado pueden estar unidos al eje mediante unos remaches. En este caso vamos a necesitar un taladro y una broca de metal para poder quitarlos. Mi recomendación aquí es que luego no volvamos a poner un remache, sino un tornillo autorroscante. Y la tercera opción, que es la que tenemos aquí, es que estén unidos a través de un tornillo. En este caso simplemente los desatornillaremos para liberarlos. Ahora, como dije al principio, es conveniente limpiar la ranura por la que irá nuestra correa. De esta forma evitaremos que se manche con la suciedad que ya había. Ahora ya podremos volver a colocar la polea en su lugar y asegurarla al eje con los dos tornillos. Y ahora iremos girando el eje de la persiana hacia arriba y hacia adentro, como estáis viendo en las imágenes. Esto hará que se vaya enrollando la correa en la polea. Mantendremos tirante la correa para evitar que quede floja dentro de la polea. Dejaremos 1 o 2 milímetros en rellenar del espacio de la polea para evitar que la correa se pueda salir accidentalmente. Y acto seguido uniremos de nuevo los tirantes al eje de la persiana. Y ahora vamos con el recogedor o enrollador de la parte inferior. Para ello simplemente lo desmontaremos quitando los tornillos de sujeción y sacaremos tanto el embellecedor como el enrollador en sí. Lo primero iremos retirando toda la correa y la quitaremos de la presilla de sujeción. Al principio os indiqué que si no estaba rota la correa sería conveniente hacer un nudo aquí. Esto haría que el muelle del enrollador no se desenrollase del todo, en cuyo caso habría que sujetar el rotor, quitar la correa, colocarla nueva en su posición y ya soltar el rotor. En este caso, como no es así, tendremos que enrollarlo para mantener una tensión en el muelle interior. Sabremos que lo estamos girando hacia el lado correcto si cuando soltamos vuelve a su posición. Y aquí tendremos que dar muchas vueltas.
Llegará un punto en el cual veremos que ya nos cuesta mucho girarlo. Ahí deberemos de parar. Y para mantenerlo en su posición y que no se vuelva a enrollar, por ejemplo, podremos poner un tornillo aquí. Y así no volverá a su posición. Lo siguiente que haremos será cortar nuestra correa a la medida correcta. Para ello, simplemente con la persiana bajada y la correa ya enrollada en la polea superior, calcularemos para que ésta pueda dar un par de vueltas en la polea del enrollador. Acto seguido la doblaremos un poco y haremos un corte lo suficientemente grande para que pueda entrar el pasador de la correa del enrollador. Ahora, para que no se nos olvide, introduciremos el pasacintas del tambor y el embellecedor del enrollador inferior. Y ahora introduciremos la correa en el mecanismo del enrollador. Para ello lo introduciremos desde abajo hacia arriba entre esos dos ejes metálicos. De esta forma, cuando la correa levante esta pestaña móvil, esta presionará la correa contra el eje y evitará que se salga. Ahora ya introduciremos la correa en el pasador y podremos quitar el tornillo para que la polea del enrollador gire sobre sí misma y enrolle la cinta. Ahora colocaremos en su lugar el mecanismo del enrollador y atornillaremos el embellecedor. Y ahora ya solo nos queda colocar el pasacintas en la tapa del tambor y colocar esta en su lugar. Y ya tendremos nuestra persiana totalmente operativa. Ya habéis visto que cambiar la cinta de la persiana, ya sea por un cambio estético o porque se haya roto, es muy sencillo. Y nada, espero como siempre que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir el vídeo con quien queráis, suscribiros en caso de que no lo estéis ya y activar la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y como siempre digo, si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.